Va con dedicación para la gente en el cielo, que ya no están con nosotros y no podremos verlos. Qué fácil pasa un accidente que se enlaza, una persona que muere por culpa de alguna amenaza. La vida pasa, pero en tu memoria la persona sigue intacta. Yo quiero hacerle una pregunta a nuestro Señor: ¿por qué te los llevas? ¿Por qué no te llevas al que la cagó? ¿Por qué no aplicas justicia en esta acción, mi Dios? Pues no lo entiendo. Personas viviendo solamente de recuerdos, injustos pero ciertos, momentos vividos con sus seres más queridos, que ahora se han despedido, pero nunca quedarán en el olvido. Algunos que se mueren por culpa de enfermedades, algunos ni siquiera llegan a los hospitales. Eso no importa, seguirán en la memoria. Siempre hay alguien que les llora y les prende veladora. Yo lo dedico de cora para la gente que ahora vive un momento crítico en su historia. Que Dios los tenga en su gloria. ¿Para qué te vas? ¿Para qué dejar los sueños atrás? Cruzar el camino que lleva al último destino, un haz de luz, la cruz. Llegar al cielo, descansar en paz. No play, no fear, no lose. ¿Para qué te vas? ¿Para qué dejar los sueños atrás? Cruzar el camino que lleva al último destino, un haz de luz, la cruz. Llegar al cielo, descansar en paz. No play, no fear, no lose. Y yo quiero dar a conocer lo que yo pienso. Define a la humanidad en su debido momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque así será. Diseñada la muerte para llevárselo ya. Los deseos de la vida y uno con la muerte querida. Unos ni la desean, pero para ellos su vida linda. Y lo vuelvo a repetir porque así será. Apariciones, almas en pena, fenómenos del más allá. Ellos no están conformes hasta descansar en paz. En el historial, al final, la vida es hermosa, pero al final aquí no existe ningún inmortal y todo se lo lleva en particular. No pienses mal, el todopoderoso es esencial. En el mundo siempre habrá final y todo como acaba, esto acaba de acabar. ¿Para qué te vas? ¿Para qué dejar los sueños atrás? Cruzar el camino que lleva al último destino, un haz de luz, la cruz. Llegar al cielo, descansar en paz. No play, no fear, no lose. ¿Para qué te vas? ¿Para qué dejar los sueños atrás? Cruzar el camino que lleva al último destino, un haz de luz, la cruz. Llegar al cielo, descansar en paz. No play, no fear, no lose. ¿Para qué te vas?